Electricidad, segunda parte. Voltaje. ¿Qué significa una diferencia de potencial eléctrico de 1 volt? 1 volt es equivalente a 1 joule de energía por cada unidad de coulombio de carga. Alessandro Volta, quien creó la pila eléctrica entre los años 1745 y 1827, se dio cuenta de que para que funcionara un circuito eléctrico necesitaba suministrarse una cantidad de energía y por lo tanto a través de este dispositivo que transformaba la energía química en energía eléctrica podía hacer que las cargas pudieran fluir a través del circuito. Por lo tanto, cada volt necesitaba 1 joule de energía por cada unidad de coulombio. Las fuentes de voltaje. Existen las pilas eléctricas que tienen 1,5 volts, quiere decir que solo requieren de 1,5 joules por cada coulomb. La batería ya requiere 12 volts, es decir, 12 joules por cada coulomb. Y bueno, en nuestra red domiciliaria de electricidad se requiere mucho más, 220 volts, que son 220 joules por cada unidad de coulombio. Las polaridades de las fuentes de voltaje. En la pila podemos observar la simbología de la polaridad que va del polo positivo al polo negativo, ¿cierto? De un extremo a otro. Y así para las baterías, de igual forma, solamente que tiene una polaridad más combinada. Y en el caso de la red domiciliaria, la polaridad no es constante, sino que es alterna. El sentido de la corriente lo indican el flujo de los electrones, ya que ellos son los que se pueden desplazar, no los protones. Pero por convención, ustedes verán en los distintos circuitos que la corriente eléctrica solamente fluye desde los positivos a los negativos. Existen cargas que se pueden mover fácilmente. Esto gracias a que hay materiales como los metales que se consideran muy buenos conductores de electricidad, ya que tienen la característica de poder hacer fluir los electrones a través de él. En cambio, existen otros materiales que no lo hacen, por lo tanto los electrones quedan estáticos en su zona. Estos son conocidos como aislantes. Los aislantes o malos conductores, como por ejemplo el vidrio, la goma, la loza. En el intermedio existen los semiconductores, el silicio y el germanio. Y los muy buenos conductores, los metales, como ya dijimos, el aluminio, el oro, el cobre. André Ampère se preguntó cómo medir la corriente eléctrica. Mediante una diferencia de potencial se puede obtener un flujo de corriente eléctrica por cada unidad de tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperes y es la razón entre la cantidad de cargas eléctricas medidas en coulomb por cada unidad de tiempo medido en segundos. La corriente continua es aquella que no cambia a medida que va fluyendo por el circuito a través del tiempo. Se mantiene constante. En cambio, la corriente alterna en nuestra red es aquella que va cambiando su polaridad 50 veces por cada segundo. No es constante en el tiempo, por lo tanto, va oscilando y por lo tanto podemos ver esta función sinusoidal, que es una onda armónica de la oscilación que tiene la corriente en esta frecuencia. Para poder medir las propiedades antes descritas, el voltaje, por ejemplo, utilizamos el voltímetro, que se conecta en paralelo al circuito eléctrico
Y para medir corriente eléctrica utilizamos el amperímetro que se conecta en serie en el circuito eléctrico. ¿Qué pasa si medimos el voltaje y la corriente que pasa por una resistencia eléctrica? Se preguntó Georg Simon Ohm, un físico alemán que vivió entre los años 1787 y 1854. Una tercera propiedad del circuito eléctrico, la resistencia eléctrica. Cuando sometemos a ella una corriente eléctrica en ascendencia, podemos obtener un voltaje. Cuando obtenemos la función, podemos ver que existe una proporción directa entre el voltaje y la corriente, una función lineal, cuya pendiente es la constante y esta constante está representada por el valor de la resistencia. Quiere decir que la resistencia eléctrica, independientemente de las variaciones de intensidad de corriente y voltaje, no cambia. A este se le llama conductor óhmico. Y si variamos la temperatura en la resistencia, generalmente en muchos podría variar, pero si el conductor es óhmico, se va a mantener constante. La expresión matemática para la relación de la resistencia eléctrica de un conductor óhmico está dada por la razón entre el voltaje y la corriente, es decir, en unidades de volt por cada amper. Eso recibe el nombre de un ohm. Un ohm es equivalente a un volt por cada unidad de amper. ¿De qué depende la resistencia eléctrica? Principalmente depende del tipo de material por el que fluye la corriente, que se representa por un coeficiente llamado resistividad. También depende directamente de la longitud del conductor, pero también depende del área transversal por donde van a pasar todas las cargas. En este caso, la relación es inversamente proporcional a la resistencia. Podemos ver en esta tabla que existen materiales desde los muy buenos conductores a los muy malos conductores. Por ejemplo, podemos ver que la plata, el cobre, el oro, que son buenos conductores, tienen valores bajísimos de resistividad. En cambio, al ir hacia los malos conductores, los aislantes, unos valores más elevados. Por lo tanto, cuando hay más resistencia eléctrica, significa que el material que se está utilizando tiene más resistividad y viceversa. Potencia y ley de Young. ¿Cómo medimos el gasto de un dispositivo electrónico? Midiendo la potencia disipada. Nuestros artefactos generalmente se conectan a una red que necesita una suministración de 220 volts, que ya dijimos que cada carga que fluye por nuestro circuito eléctrico en casa necesita 220 joules de energía, pero también va a tener una potencia. Estos son los watts. Por ejemplo, la televisión tiene 300 watts de potencia. ¿Qué significa esto? Un watt de potencia es equivalente a la cantidad de 1 joule de energía por cada segundo que se suministra. Cuando me cobran el pago de la cuenta de la luz, lo que nosotros pagamos es la energía eléctrica, que generalmente está en unidades de kilowatt por hora. James Watt, que vivió entre los años 1736 y 1819, es quien estudió las potencias que disipan los artefactos, por lo tanto también se le conoce como aquel que creó la máquina a vapor. La potencia mide la razón entre la cantidad de energía que se mide en unidades de Joule por cada unidad de tiempo que se mide en unidades de segundo.
Por lo tanto, cada watt es equivalente a 1 joule por cada segundo. Para medir la potencia en la ley de Joule, se multiplica solamente el voltaje por la corriente eléctrica. En los circuitos podemos observar disposiciones simples, como podemos ver una pila conectada a una ampolleta y que posee un interruptor. Al accionar el interruptor, la corriente circula continuamente para alimentar energéticamente la ampolleta. Cuando se desconecta el interruptor, la ampolleta no funciona. Podemos ver también abajo el esquema del circuito eléctrico, en donde la corriente eléctrica fluye desde el polo positivo y se dirige por todo el circuito alimentando la resistencia eléctrica que se encuentra en el filamento de la ampolleta. Luego sale de ahí y vuelve, y en este caso si el interruptor está abierto obviamente no va a circular corriente eléctrica, pero si se cierra, esta corriente eléctrica volverá hacia el polo negativo y nuevamente traspasará hacia el polo positivo y de esta manera circulará una corriente eléctrica que es continua. También se pueden disponer las resistencias en serie, ¿ya? Cada resistencia continua de la otra, y también en paralelo a la fuente de energía. En el caso de pilas, podemos disponerlas en serie, procurando, ¿cierto?, que se conecten los polos positivos con los negativos, y bueno, en paralelo solamente disponerlas una debajo de la otra. Kirchhoff postuló que la energía se tiene que conservar en un circuito cerrado. ¿Cómo se escribe la conservación para los circuitos en serie y en paralelo? En serie, la suma de todas las resistencias va a ser equivalente a una total. De igual forma, la corriente eléctrica va a ser la misma en cada una de las resistencias. En cambio, los voltajes van a ser diferentes en cada resistencia y la suma de ellos va a dar el total. En cuanto a las potencias, la potencia de cada una sumada va a ser la potencia total del circuito. En el caso del circuito paralelo, la resistencia equivalente total va a ser equivalente a la suma de todas las resistencias, pero a la inversa, ¿ya? La suma fraccionaria de todas las resistencias va a ser la equivalente. En cambio, la corriente total va a ser la suma de todas las corrientes que pasan por cada una de las resistencias. En el caso de los voltajes, todos los voltajes de cada una de las resistencias son las mismas de la fuente. Y las potencias disipadas en cada una de las resistencias corresponden a la suma total de ellas, es la potencia total del circuito.